Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en nuestra plataforma 4B TV Diálogos. La verdad es que para nosotros es muy gratificante tenerlos de nueva cuenta en este inicio de semana, lunes 18 de octubre del año 2021. Muy amables, estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Cuando son las 9 de la mañana con 35 minutos, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra plataforma. El día de hoy, como todos los lunes, ya sabe usted, contamos con la presencia de dos estimadísimos amigos y colaboradores de Cuatro Vientos. La verdad es que se están haciendo ya internacionales. Por ahí hemos recibido algunos comentarios, Armando y Daniel, que los felicitan mucho. Muchísimas gracias, Armando Duarte. Muchísimas gracias, Daniel Solorio. Armando Duarte, pues usted sabe, doctor en estudios de desarrollo global, que ahora Daniel Solorio dice, ya sé lo que significa desarrollo global. Y bueno, y ahora Daniel, pues usted sabe, también todo un maestro en Derecho Constitucional, todos grandes activistas acá en Baja California, muy queridos, muy seguidos. Y Alicia Aragón, nuestra coordinadora editorial, amigos y amigas, que les va a profundizar en los temas del día de hoy, que la verdad están muy interesantes. Lo que nos dejó la pasada visita del fin de semana de Andrés Manuel López Obrador, la cuarta que tiene en Baja California durante su administración pública al frente de la presidencia de la República, en donde ya le dijo a Jaime Bonilla, después de un reconocimiento ya en la rumorosa, le dice a Jaime Bonilla, Jaime, pues tú vente, aquí tienes la puerta abierta donde tú quieras, ahora que termines como gobernador dentro de unos cuantos días más. Hay cambio de gobierno acá en Baja California el día 1 de noviembre, amigos y amigas, y pues Jaime Bonilla va a decirnos finalmente en esos días a dónde se va en el gobierno de la administración pública de Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que no se quiera ir a cuidar el rancho allá en Tabasco. Y después, si el tiempo nos da, vamos a comenzarles a dar un pequeño panorama de esto que es el nuevo gobierno de empresarios en Baja California con Marina del Pilar Ábalos, la gobernadora que va a tomar posición el día 1 de noviembre. Sí, buenos días amigos, amigas de Cuatro Vientos y buenos días Daniel, Armando, muchas gracias por estar con nosotros un lunes más. Pues el tema es por demás interesante y el tiempo nos tiene que dar porque ya hay muchos nombres que se han estado mencionando, no solo mencionando, sino oficialmente dando a conocer por parte de la propia gobernadora electa Marina del Pilar, que dentro de muy poquito, ya el 1 de noviembre, se convierte en gobernadora constitucional del estado. Rinde protesta y entra en funciones su gabinete, y es un gabinete hasta donde lo conocemos, que repito, ya es oficial, con varios nombres que nos asombran, algunos nos asombran por la manera en que fue integrándolos al gabinete, por las características que tienen, y otros por el marcado tinte azul que traen. Pero bueno, sin más opiniones de parte mía, me gustaría que empezaran ustedes. ¿Quién quiere empezar? Para hablar primero, pues, de la lectura que le dan a la visita del presidente López Obrador. ¿Cómo vieron esta visita, los anuncios que hizo, lo de la regularización de vehículos y esta función política que cobró también de darle el reconocimiento a Bonilla por sus 2 años de gobierno allá en La Rumorosa, entre ellos en un video? Y por otra parte, pues hacer público, abierto, directo, claro, el apoyo que brindará al gobierno de Marina del Pilar. Me río porque en La Rumorosa hay puras rocas y las rocas no hablan. Si fueran baja californianos, quién sabe qué dirían, mi estimado Daniel. Empiézale tú, ¿no? Empiézale, Daniel. Bueno, un comentario muy breve sobre los dos puntos. A título personal y como miembro del Morenaje de Baja California, pues lamento muchísimo de tanto reconocimiento a Jaime Bonilla, pero me lo explico en función de lo que ya se sabe públicamente, que Bonilla tuvo el acierto de llegar a López Obrador, lo ha dicho el propio presidente, en los momentos más difíciles de su carrera política, a brindarle apoyo. Y bueno, me parece que el presidente está demostrando una gratitud, para mi gusto, excesiva
con este personaje. Pero pues bueno, es su amigo, le tiene aprecio y ya no quisiera agregar más, porque finalmente hubo la idea, se generó en Baja California y se la ganó muy bien Jaime Bonilla. Se ganó la malquerencia de muchísimos bajacalifornianos desde su campaña, desde antes, desde que empezó a manipular y a partir en pedazos a Morena en Baja California, cuando no era gobernador aún, cuando era dirigente del partido, partió en pedazos, impuso a su gente, excluyó al morenaje. Se impuso a sí mismo. Se impuso a sí mismo. Y bueno, eso es antes de ser gobernador. Una vez que asumió la gobernatura, nos dio a todos la sorpresa de que iba a insistir, seguir exigiendo quedarse 5 años. Caray, ante la repulsa popular y el fallo de la Suprema Corte, aquel histórico, no pudo hacerlo, lo cual hay que aplaudir. Pero pues bueno, eso es lo que por lo pronto digo sobre él. Le dejo el espacio a Armando para lo que sigue y sigamos platicando. Adelante, Armando, ¿tú qué lecturas sacas de esta visita presidencial? Bueno, yo entiendo que esta gira pues forma parte de las ya acostumbradas giras del presidente de la República por todo el país. Nos ha acostumbrado a que cada fin de semana y a veces entre semana, la mayor parte de los fines de semana, él sale de la Ciudad de México y recorre algunos lugares del país, supervisando obras, inaugurándolas, echando a andar programas, haciendo evaluación de los programas federales. En fin, es un presidente que recorre el país constantemente. Creo que eso le ha ganado el reconocimiento de la mayor parte de los mexicanos como un presidente cercano al pueblo, porque recorre el país y constantemente está en contacto con la ciudadanía y también con los gobernadores, presidentes municipales y otros personajes de la política y de la economía de México. Entonces, creo que pues es, digamos que una actividad nada extraordinaria en ese sentido, forma parte de su estilo personal de gobernar. Lo que sí hay que destacar es que lo haya hecho a unos días de que concluya el mandato de Jaime Bonilla Valdés como gobernador constitucional de Baja California, postulado en su momento por el partido del presidente, por Morena. Pero era una promesa que hizo la última vez que vino, dijo, voy a regresar. Así es, por eso digo que es destacable que haya decidido venir, ¿verdad? Aunque lo haya anunciado. Y creo que el hecho, ya lo mencionó Daniel, tiene que ver con esa forma de ser del presidente, con esa condición humana que lo caracteriza. Andrés Manuel no es ingrato. Él reconoce cuando las personas participan en su lucha y juegan un papel y él no, o sea, lo menos que hace es no reconocerlo, él reconoce eso. Y como bien dijo Daniel, Bonilla tuvo el tino, el acierto, de haber llegado a Andrés Manuel López Obrador en los momentos en que era el centro de todos los ataques. Algo en el olfato político de Bonilla y la gente que alrededor de él les dijo, aquí hay una oportunidad. Y yo siempre lo he comentado, Bonilla jugó un papel importante en las primeras etapas del partido Morena en Baja California. Recuerdo cuando se hizo la asamblea estatal para el registro del partido, había que cumplir con una serie de asambleas en el país cubriendo determinados requisitos
Y yo participé en la asamblea de aquí de Ensenada, que se hizo en Tijuana, por cierto, en lo que hoy se conoce como el auditorio municipal, o no sé si tengo otro nombre ya, de ahí de Tijuana. Y había que reunir a 3,000 personas mínimo con su credencial de elector que manifestaran su voluntad de pertenecer a Morena ante la autoridad electoral y que estuviesen en esa asamblea analizando y aprobando los documentos constitutivos del partido. En este acto, Bonilla jugó un papel muy importante. Yo no sé si él no hubiese participado, si la asamblea hubiese sido exitosa. Lo que sí me consta es que tuvo una participación destacada en que fuese una asamblea exitosa. Y yo creo que eso marcó esta relación entre Andrés Manuel y Jaime Bonilla. Obviamente Andrés Manuel estuvo, ¿verdad?, en una lucha por el poder, por la conquista de la presidencia de la República. Desde su perspectiva era necesario llegar al gobierno para desde ahí iniciar un proceso de transformación de la vida nacional, y se fijó como un objetivo el lograr la presidencia de la República. Y establece una estrategia, empieza a buscar alianzas. En ese entonces, cuando él se lanza, es la época en que Bonilla se acerca. Morena no existía como partido. Andrés Manuel dependía del apoyo que otros partidos le pudiesen prestar a su proyecto, haciéndolo su candidato. Fue así como se acercó el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano en sus inicios y conformaron aquella coalición que se llamó la Coalición por el Bien de Todos, que fue la que contendió en 2006, después de que se resolvió lo del desafuero, y que en Baja California, pues estos partidos eran partidos francamente que pintaban muy poco. Ya se había iniciado un movimiento ciudadano, ahí me tocó participar en las redes ciudadanas aquí en Ensenada en el 2006, que estaba orientado a fortalecer este proyecto político, pero no era un partido. Y es en ese momento en el que llega Jaime Bonilla y que pone a disposición de Andrés Manuel y su proyecto sus empresas de comunicación. Seguramente ayudó a financiar actividades importantes de ese entonces. Había una asociación civil, Honestidad Valiente, en la que se hacían depósitos por parte de los ciudadanos. Ahí me tocó ir a depositar al banco pequeñas cantidades cada vez que podía, con el propósito de apoyar este movimiento. Entonces, así como fue esta estrategia, empezaron a agruparse personas en torno al proyecto de Andrés Manuel, con mucha diversidad ideológica. Y hay que entender entonces cuál es la naturaleza de Morena en su surgimiento y en su posterior desarrollo y las circunstancias en que hoy se encuentra. Pero en ese momento, la participación de Jaime Bonilla fue importante. Yo no sé si determinante, pero importante lo fue. Y me parece que esa es la razón por la que Andrés Manuel le guarda esa deferencia, ¿verdad? Recuerdo muy bien en una asamblea con militantes que se realizó aquí en Ensenada. Se hacían algunos señalamientos y se planteaban algunos cuestionamientos en relación a cómo estaba funcionando la situación aquí del partido. Y recuerdo claramente las palabras de Andrés Manuel. Todos los problemas que quieran tratar sobre esto, trátenlos con Jaime Bonilla. Él es mi hombre de confianza aquí en Baja California. Bueno, ahí está definido una postura del presidente de la República en relación a quien hoy es el gobernador. Y a mí no me sorprende, en ese sentido, pues que haya venido en este momento en que Jaime Bonilla está por terminar su periodo de gobierno, pues hacerle un reconocimiento que él considera, que el presidente considera merecido, y además él, por el apoyo recibido, lo considera también como parte de su obligación por esa condición que él tiene.
por esa forma de ser de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende, no lo lamento, como lo lamenta Daniel, lo entiendo, ¿verdad? Y bueno, ya el periodo de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California está a punto de terminar. Será el balance correspondiente, el tiempo dará oportunidad de juzgarlo de mejor manera. No quiero adelantar juicios, pero sí en relación con el hecho concreto, a mí me parece pues que esta es una acción del presidente de la República que nos define, ¿verdad?, su talante como ser humano, incluso como político. Sí. Yo creo que, bueno, como analistas y como periodistas, no podemos pasar de alto el contexto también en que se da la visita del presidente, no solo para cumplir la promesa que le hizo a Bonilla, sino porque aunque en la superficie pareciera que era una transición tranquila de Bonilla a Marina, y ambos del mismo partido, pues se estaba dando en un contexto de rispidez soterrada. Al menos así lo apreciamos varios periodistas y analistas, porque pues nada más hay que ver cómo Marina, y no lo hizo en la campaña, sino ya como gobernadora electa, se deslinda de Bonilla y dice que echará por abajo esta ley que fue la última que Bonilla saca en su congreso, que le fue muy subordinado, y esta ley para municipalizar el agua, que en el fondo pues traía una privatización del servicio y una carga muy fuerte para los municipios. No es la municipalización por la que tanto hemos anhelado, luchado muchos ciudadanos durante décadas. Y Marina dice, no va, no pasa. Pero también coincide con la decisión de la presidencia de la República, que presentan una acción de inconstitucionalidad presta a que entre en función si no hay otra manera de que salga. Luego se ve esta operación política que fue hecha así como con bisturí, donde llega Arturo González Ruiz, retoma posición del municipio por unas horas, 48 horas, y lo primero que hace es echar abajo la ley, esta Bonilla de municipalización del agua. Hay varios elementos. Ahorita de momento traigo en mente esa, pero hay varios. Bueno, el otro anuncio reciente de Marina es que también va a echar abajo esta decisión tan extraña y poco práctica de Bonilla de sacar las oficinas de gobierno del corazón de Mexicali y llevárselas no sé cuántos kilómetros de distancia y regalar, donar el edificio de gobierno a la universidad y dejar una situación difícil a pues cientos de trabajadores y ciudadanos que tienen que ir a hacer trámites a gobierno. De momento recuerdo esas, pero está la misma integración del gabinete en el momento, no el gabinete, sino los equipos de transición. Se fueron dando varios problemas entre ellos y creo que pues el gobernador llega en un momento muy importante ya como para decir, bueno, pues muchas gracias, Jaime Bonilla, soy un hombre que te reconoce todo lo que hiciste por la Cuarta Transformación y puedas seguir haciendo, pero bienvenida, Marina, es la gobernadora electa y tendrás todo el apoyo para superar el trabajo que haya hecho Bonilla. Creo que esa lectura política no la podemos dejar de lado. Por otra parte, a mí me consta también como periodista lo que hace un momento dijo Daniel, cuando se celebra la reunión del consejo, no sé cómo, pues cuál sea el nombre, si era consejo o congreso, en el que sale electo Bonilla y que a varios morenistas no les permite ni siquiera entrar
creo que tú fuiste de los que no pudo entrar, Daniel. Soy uno de los, así es. Y me consta porque, y lo voy a comentar tal como fue, porque creo que yo estoy de acuerdo con López Obrador, entre mayor transparencia mejor. Yo estaba esperando la crónica, la nota de la reportera Gabriela Martínez. Yo estaba como jefa editorial de La Jornada Baja California y llegó una muy, muy buena crónica de Gabriela, donde al mismo tiempo que narraba lo que estaba sucediendo adentro, ¿verdad? Donde sale electo, designado, como se le llame, Bonilla para el presidente o dirigente estatal de Morena en Baja California, al mismo tiempo estaba narrando lo que sucedía afuera y te entrevistó a ti y sin embargo todas esas partes no salieron, tu voz no salió en las notas y me consta que fue una operación política, comercial de Bonilla con los medios. Entonces sí tiene estos claroscuros y por supuesto que gran parte de lo que ha sucedido en Morena, en Baja California, pues está relacionado con este origen, la manera en que se nombra. También es cierto que fue difícil en un estado como Baja California, dominado por tantos años por el panismo, lograr esa asamblea a la que hace referencia Armando, era la asamblea fundamental para el registro, para lograr el registro de Morena, y salió con dificultades, apenas rozando un poquito arriba la cantidad que se requería, pero salió y por supuesto que López Obrador estaba sudando la gota gorda y no pudo menos que ponerse muy feliz cuando se cubrió la cantidad suficiente para que esta asamblea formara parte de la cantidad nacional de asambleas para obtener el registro de Morena. Y vaya que le resultó, porque a partir de entonces, pues también carro completo, triunfo completo de Morena en Baja California, y eso el presidente lo tiene muy en cuenta. Pero tampoco podemos olvidar todas las discrepancias que tuvo el presidente con Bonilla, cuidadoso de no hacerlas públicas, ahondarlas más, pero no le gustó nadita la intención de Bonilla de prolongarse 5 años. Se me caería la cara de vergüenza si hubiera aprobado una cosa así, recuerden eso. Y de ahí en adelante, varios casos en los que se manifestó en contra, Constellation Brands, por ejemplo, la última, esta del agua, varios casos en los que no hubo algo más destacado que las discrepancias. Yo nada más quiero, tengo un comentario de uno de nuestras queridísimos audiencias, Rolando BG, pero nada más quiero dar un poquitito más de contexto, inclusive, porque tienes mucha razón, Armando, la historia entre estos dos amigos, pues motiva muchos compromisos, ¿sí? Por ambos, o se supone que por ambos lados. Los dos deberían de sentirse muy responsables de esa amistad que les logra finalmente a uno la presidencia de la República y al otro la gubernatura del estado de Baja California. Antes el Senado, ¿no? Antes el Senado le valió a Jaime Bonilla. Pero independientemente de eso, que es muy aceptable y está muy bien, esa historia es bonita y es exitosa, los baja californianos tampoco podemos dejar de lado hacer el análisis de sus 2 años de gobierno. Y en esos 2 años de gobierno, créanmelo, yo estoy ahorita ya recopilando algunos de los agravios, ¿no? Algunos de los heridos y los muertos y desaparecidos, en este caso, estoy hablando figurativamente. En el caso específico de estos 2 años de gobierno de Jaime Bonilla, pues ya llevo más de 40, ¿no? O sea, en breve voy a sacar ya ese trabajo porque pues, hay que sacarlo. Y yo tengo la intención de sacarlo antes del día 1 de noviembre para que no se diga, aunque aquí en Cuatro Vientos siempre dijimos las cosas en su momento e incluso muchísimo antes de que Jaime Bonilla empezara su trabajo político a la sombra, al lado de Andrés Manuel López Obrador. Y lo dijimos con mucha anticipación, incluso cuando él fue diputado federal, hace mucho tiempo por el Partido del Trabajo. Pero, resumo, Olga, fíjate que lo que estás diciendo
Lo resume muy bien Rolando en su comentario. Dice sobre esta relación que finalmente se dio entre Jaime Bonilla y Andrés Manuel López Obrador, ya siendo los dos gobernantes, uno de la República y otro del estado de Baja California. Dice, una relación de complicidad que obligó a AMLO, y le digo, este es un posicionamiento y un comentario que hace un baja californiano que muchísimos más baja californianos, creo que seríamos decenas de miles los que lo compartiríamos. ¿Sí? Dice, que obligó a AMLO a no condenar la ambición de Jaime Bonilla a pretender extender su periodo a pesar de considerarse inconstitucional. Es uno, les digo, de más de 40 agravios que yo ya tengo ahí comenzando a redactar, para que lo demos a conocer. Sí, entonces, sí quería agregar eso para que no se vaya a quedar nada más una sola imagen de esta relación que generó muchísimos conflictos más, incluso en donde la presidencia de la República, como el caso que tú lo decías, o alguien lo decía, en el último tema de gran escándalo, uno de los últimos grandes escándalos con el tema de lo de la municipalización del agua, que incluso el asesor, pocos días antes de que saliera como asesor de la presidencia en carácter jurídico, Julio Scherer, pues presentara una acción de inconstitucionalidad en algo que sin duda alguna la Suprema Corte de Justicia le va a dar otro palo más, creo que ya lleva como 6, por lo que yo he estado recabando, a diversas disposiciones de Jaime Bonilla y su gobierno. Y su Congreso, que no solo se nos olvide, porque ese Congreso, una parte de ese Congreso abyecto, entregado a Jaime Bonilla, continúa. Bueno, pero yo dejo la pregunta aquí para nuestros amigos. ¿Complicidad? ¿Hubo complicidad de López Obrador con Bonilla en estos temas como el querer quedarse 5 años, por ejemplo? Daniel. Bueno, el presidente en relación con ese punto de quedarse 5 años o irse a los 2, sí hizo condena pública. Más de una vez dijo, se me caería la cara de vergüenza de hacer eso. Varias veces lo dijo, pero entendió que no estaba en sus manos, la decisión. La decisión ya estaba en manos de la Suprema Corte. Finalmente, en ese punto, yo digo, no hay complicidades en ese punto. Puede haber en otros, porque sí hay muchas voces que usan la palabra complicidad en esta relación entre el presidente y Jaime Bonilla. Es verdad, pero en ese punto específico hubo condena directa del presidente. Se me caería la cara de vergüenza, dijo, sí, pretender hacer eso. Dijo, se me cae la cara de vergüenza, no puede ser eso. Pero bueno, estaba en manos de la Suprema Corte. El capítulo terminó felizmente para Baja California con una sentencia que se constituyó, por cierto, en una pieza con argumentos jurídicos muy interesantes que se publicitaron ampliamente por voz del presidente Saldívar de la Suprema Corte. Entonces, en ese punto me parece que no hay. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel, y me parece que la persona que emite su opinión, pues francamente comete un error, porque y que tiene que ver con la confusión de cómo ahora en este gobierno se pretenden hacer las cosas. O sea, no se trataba de que Andrés Manuel le diera un coscorrón a Bonilla y le dijera, ya, cálmate, ¿no? Pues él está respetando los poderes, ha dicho eso, ¿sí? Entonces, no es el presidente de la República la autoridad competente para en un momento determinado darle reversa a una decisión de esta naturaleza. Por eso, como dice Daniel, esto era un tema que competía a el Poder Judicial, y el Poder Judicial resolvió en su momento. Ahora bien, ¿cuál fue la postura de Andrés Manuel frente a este caso? De rechazo. Él no estuvo de acuerdo. ¿Cuál complicidad? Me parece que se cae en posiciones o en conjeturas fáciles, ¿verdad? Yo no sé, motivadas por qué, no puedo especular al respecto, ¿verdad? Pero pues hay que tratar de ver las cosas como son, los hechos, hasta donde se pueda, ¿no?
a llegarse información antes de hacer un señalamiento de esta naturaleza. Es delicado decir que el presidente de la República es cómplice de una cosa como esta, pues francamente dejaría muy mal parado al presidente y lo pondría francamente en un plano totalmente contrario a lo que ha venido pregonando. Y me parece que es totalmente incorrecto eso que comenta este ciudadano, ¿no? No hubo complicidad en este caso, ¿verdad? Y si se plantea en otro, habría que ver los otros, caso por caso. Caso por caso. Yo, ¿verdad? En mi posición personal, y lo que he venido conociendo de Andrés Manuel durante todo este tiempo que he estado siguiéndolo, ¿no? Participando en su movimiento, yo sostengo que él no hace ese tipo de complicidades, ni en este caso ni en otros. No, y fueron varios, no nada más ese en el que mostró siempre discrepancias. Otras de ellas fueron, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante cuando entremos ya a lo del gabinete de Marina, la oposición constante, tajante de Andrés Manuel López Obrador a que se gobierne a través de las figuras, se comprometa el erario a través de las figuras de las asociaciones públicas privadas y el endeudamiento de los estados. Esto pues fue siempre una constante, ¿no? Y hay que ver, espero que un día conozcamos el fondo de por qué se cayeron algunos de los proyectos donde hizo toda su apuesta Bonilla. Por ejemplo, igual que la hizo Kiko Vega, por ejemplo, la desalinizadora de Rosarito. Iba a ser el monstruo, la más grande desalinizadora de Latinoamérica. Y bueno, hoy mismo tampoco se han analizado lo suficiente, pero ha habido conflicto con proyectos de obra energética, de energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad, con Manuel Bartlett, habló con el gobernador, le dijo los proyectos que se tenían para Baja California, que es esta planta fotovoltaica que se construirá y que prácticamente va a surtir la cantidad suficiente de energía que requiere Baja California para no estar dependiendo ya de la importación de Estados Unidos. Y sin embargo, pese a ello, se empeñó Bonilla en sacar un proyecto de su gobierno a través de una APP que todavía no cuenta con permisos ni estatales ni federales. Ese es otro de los puntos. ¿Y quién puede olvidar aquella visita de Bonilla que quería hablar con el secretario de Hacienda? Habló con el que entonces era subsecretario y que después se convertiría en el secretario de Hacienda con Herrera, y lo ninguneó, le dijo que era un gato y que él necesitaba el apoyo y hablar con el presidente, y le dijo, es que yo estoy aquí por instrucciones superiores para solamente escuchar y saber qué es lo que quiere plantear. Y bueno, hubo varios momentos, así que sí tengo presente, Armando, el hecho de que la oposición fue la más interesada en tratar de mostrar una relación muy estrecha de Bonilla con López Obrador. Tengo también conocimiento por amigos de la Ciudad de México de que hubo momentos en que el presidente ya no contestaba el teléfono a las llamadas de Bonilla. Pero bueno, puede quedar todo esto en especulación, pero como tú dices, los hechos son los hechos. Y podemos enumerar una gran cantidad de hechos en los que lo que se demostró es que estaban navegando en sentido contrario, y que López Obrador venga a hacerle un reconocimiento, pues se lo hace a todos, gobernadores panistas y priistas que están saliendo, les agradece su esfuerzo, su trabajo dedicado a sus pueblos, a sus estados, y les dice gracias y hasta la próxima. Y no me queda claro esto que dice Javier, de que puedes entrar al área que tú quieras, ¿verdad? Del gobierno federal. No creo que le vaya a dar la Secretaría de Hacienda o la de Energía, o sí. No sé. Está publicado, sin embargo, en varios medios. Todo eso está por verse, ¿no? Está por verse,
Y bueno, me remito para concluir nada más a lo que dice Armando, los hechos son los que nos van hablando. Sí, eso lo comentó y es más, lo reproducimos y está publicado en diversos medios de comunicación, porque esa fue la propuesta que le hizo supuestamente López Obrador, de acuerdo a estas versiones periodísticas, a Jaime Bonilla. Y Jaime Bonilla, pues se supone que ahora que termine su mandato, pues va a decidir en dónde quiere ir, a dónde quiere ir. Y bueno, Alma Araceli Piña, mi estimada maestra, un abrazote muy fuerte para ti, para toda la gente mexicana y tan querida, siempre de todas las Resistencias Unidas. Dice, ojo con las interpretaciones que demos a ese supuesto reconocimiento de Jaime Bonilla y respaldo a Marina del Pilar. Eso que algunos ven como complicidad es un mensaje para los bajacalifornianos por parte del presidente, y agrega, nos pide atención ante los gobiernos, que sean del color que sean, siguen apareciendo falsos y abusivos, nosotros debemos denunciarlos. O sea, sube al ring a una importante parte de quienes debemos estar haciendo las cosas, los ciudadanos, ¿a poco no? Bueno, hola. Sí, bueno, pues no sé si quieran agregar algo más. A mí me pareció, por ejemplo, muy importante, ya más allá de la cuestión intestina política, este anuncio de la regularización de los vehículos chuecos. Comentábamos acá, Javier, Víctor Espinosa y yo, que hace unos meses, seguramente lo conocieron ustedes, sobre todo tú, Armando, por la importancia, la relevancia que tiene desde el punto de vista sociológico, ¿no? Hicieron una encuesta en el país y en todos los estados, preguntando cuál es el problema más grave en opinión de los ciudadanos, de los habitantes de cada ciudad. Y todos esperábamos que hablaran de la violencia, de la crisis económica agudizada por el COVID, de los problemas de salud por la pandemia, y para nuestra sorpresa, la coincidencia fue los baches. El problema de los baches se convirtió en el problema número 1 nacional. Es decir, exportamos un problema ya los ensenadenses, ¿no? Ya es baches número 1 en todo el país, ¿no? En todo el país. Y ahora López Obrador anuncia que eso sí fue una propuesta pública, abierta, que hizo Bonilla, de que se regularizaran los vehículos ilegales. Dice que a López Obrador que no le gusta decirle, como le decimos por acá, chocolates, o como le dicen en Chihuahua, chuecos. Él dice los vehículos que no tienen documentos. Bueno, pues que se regularicen estos vehículos, fijó una cuota de 2,500 pesos por este proceso de regularización, y dice, pero con la condición de que todo ese dinero vaya a los municipios y a los estados exclusivamente para tapar baches. Se los pregunto porque yo he encontrado una reacción muy adversa en Baja California hacia los dueños de vehículos chocolates. No así en Chihuahua. Quiero comentarles que en Chihuahua las clases políticas, hubo panistas, priistas, perredistas, que se fueron a liberar vehículos que confiscaba la Policía Federal. Y esto tenía que ver con un interés político, obviamente, porque allá se organizaron en masa los propietarios de vehículos chuecos, le decíamos en Chihuahua, y constituían una fuerza muy poderosa. Entonces allá todos los partidos se alinearon defendiendo la regularización de vehículos. Aquí he visto siempre críticas a esto de los vehículos que no están en situación regular. ¿Ustedes qué piensan de esta decisión? Bueno, yo hago un comentario. Pues... A ver, vamos, Daniel, por favor, si puede estar tantito, Armando, por favor, porque... Adelante, Daniel, adelante. Bueno, me parece necesario abordarlo como lo que es un hecho ampliamente difundido, ampliamente conocido, un hecho completamente real. Estamos en la frontera, hay muchísima gente, miles de personas, miles de familias que circulan en las calles de las ciudades fronterizas de México en vehículos irregulares o chuecos o chocolates o como se les llame.
porque la frontera es porosa. Es bastante fácil introducir vehículos y usarlos acá, usarlos en México sin haber cubierto los pagos y los procedimientos de importación y por tanto vehículos que no están debidamente identificados y que, como dijo el propio presidente, se usan constantemente para cometer delitos. Era necesario regularizar, es necesario que el gobierno mexicano tenga un control de quién es el dueño de qué vehículo, quién es el responsable de que esté circulando en las calles tal o cual vehículo. Entonces había que darle una solución, con independencia de que nos guste o no, nos parezca correcto o no. A mí me parece correcto, necesario, darles una regularidad legal a los vehículos de procedencia extranjera que están aquí, conocidos como autos chocolate. Por eso a mí me parece muy bien. Oigo voces también, por supuesto, como en todos lados, voces que se oponen. Una de las voces más resonantes es la de los vendedores de automóviles nuevos, los distribuidores de automóviles nuevos. Pues sí, pero es normal, ¿no? Es natural que ellos se opongan. A mí me parece muy bien que ese decreto esté dictado ya, que esté firmado. No tardará, tal vez hoy haya salido ya en el diario oficial. No tarda en publicarse, conoceremos sus detalles. Yo creo que es necesario. Y no es la primera vez que un gobierno recurre a esta medida. Armando, me gustaría también que agregaras en tu opinión el anuncio de la Universidad de Bienestar y la Universidad ¿cómo se llama? Intercultural, que ya están funcionando en San Quintín, porque fue otra de las obras importantes que anunció, de los proyectos realizados ya para el arranque que anunció López Obrador. Sí, pues en relación con el tema de los autos chocolates, concuerdo con la opinión que hace Daniel, ¿no? Es un hecho, es un problema real que había que resolver de alguna manera. Y bueno, aquí se está planteando una forma de resolverlo. Siento que además la consecuencia, digamos, de que lo que se recaude por este concepto vaya al arreglo de vehículos, pues seguramente que va a venir digamos, a alivianar, no quería utilizar esa palabra, un poco este serio problema que tenemos, no solo aquí en Baja California, sino en todo el país. Bueno, ese sería, digamos, una opinión sobre el tema de los autos chocolates. Ya que si esto va a afectar la industria automotriz y que nacional y todo eso, yo francamente lo dudo. Porque las personas que compran autos chocolates son personas que no pueden comprar autos en las agencias o autos nuevos, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser mínimo en todo caso el impacto. Aquí las empresas distribuidoras y comercializadoras de autos nuevos, que no son mexicanos, pues se hacen en México, pero ya sabemos, ¿no? Pertenecen a empresas de capital extranjero, pues debieran de mejorar sus ofertas, sus planes de financiamiento para que la clase media pueda tener acceso con mayor facilidad a los vehículos. Vaya, es un elemento de competencia que va a entrar en el mercado automotriz para que las agencias se pongan las pilas y ofrezcan mejores programas que les permitan vender más autos, ¿no? Creo que Daniel quiere hacer uso de la palabra. Sí, Armando, gracias. Sí. Le damos la palabra a Daniel y luego continúas tú con... Nomás medio minuto para pasar al otro tema. Yo personalmente, como dijera Pablo Neruda, confieso que he vivido. Porque hace 20 años tenía ganas de comprar una camioneta RAV4, esas chiquitas, y me la encontré baratísima hace 2 meses y la compré bajo la idea de que ya la podría regularizar. Y bueno, ya la voy a poder regularizar. Una pequeña camionetita RAV4, chiquitas, muy curiosas, y la compré muy barata, por cierto. Entonces, pues, estoy contento, estoy imposibilitado además para estar en contra de ese decreto. Felicidades. Oye, yo también les quiero hacer un pequeño comentario. Mira, es cierto, esta regularización, pues le viene como anillo al dedo, pues al pobrerío, ¿no? Al pobrerío baja californiano y al pobrerío del país. Desafortunadamente,
se hizo un mal uso de lo comentábamos el otro día, de un proyecto original, de una autorización original que era nada más para la zona campesina. Eran prácticamente puras camionetas para uso usadas, agrícola, para usarlos en el campo. agrícola, camiones de redilas. Y bueno, de repente pues ya se vino el gran problema de que se podían importar hasta carros prácticamente de 5 o 6 años y hasta de tipo deportivo, porque pues se hizo una enorme corrupción en todos los aspectos con este tema. Sin embargo, no hay que dejar de pasar por alto mencionar que en el caso de Baja California son un total de 500,000 de unidades las que se van a regularizar. 500,000 de vehículos que estaban totalmente fuera de control y que casi el 95% de esas unidades son unidades, incluso no llegan ni siquiera muchos de ellos al año 2000. Son vehículos muy viejos, a los cuales incluso ya no contaban en ese momento en que fueron fabricados con equipo anticontaminación, y algunos otros que han sido introducidos después de esos años se les ha quitado los equipos de anticontaminación, y eso está generando un gravísimo problema de contaminación ambiental, que en el caso de Mexicali es más grave, porque Mexicali sabemos que es una de las primeras 3 ciudades más importantes del país con problemas de contaminación en ciertas épocas del año, y mucho de esa contaminación proviene de esa cantidad tan grande de vehículos que tienen también circulando de manera irregular en la ciudad de Mexicali. Ahora, finalmente, me gustaría que este decreto, que acuerdo del presidente de la República de regularizar estos vehículos, incluya también algún tipo de verificación, quizás hasta si tú quieres sin ningún costo, pero que esos carros no estén por ahí libremente contaminando y generando problemas de todo tipo. Ya pedir una aseguranza para esos vehículos ya es demasiado, ya sería excesivo, porque insisto, mucha gente apenas tiene 4, 5 mil, 6 mil pesos para pagar un carrito de esa naturaleza, y ahí andan con esas garritas. Pero no son tan garritas. Algunos no. Hay carros muy buenos. Sí, algunos no, pero hay varios que sí lo son. Entonces, me gustaría que en el caso específico de Marina del Pilar, este decreto lo ampliara y de una manera totalmente sensible desde el punto de vista social y económico, pues se le permita también a los propietarios de estas carcachitas, de estos vehículos, ¿sí? Pues que también traten de regularizar lo más elemental, cuando menos una afinación a sus vehículos a bajos precios. Ojalá eso se pudiera hacer. Sí, este comentario, yo siempre quiero ver el enfoque sociológico, Armando, porque me tocó ver el fenómeno tremendo social que fueron esta entrada de vehículos en Chihuahua, tan grande así que obligó al Estado a hacer un proyecto especial de ampliación de vialidades, creación de vialidades, puentes a desnivel. Una ciudad muy chiquita se vio rebasada por el flujo vehicular y se convirtió en una ciudad con mucha obra de vialidades. Y decirlo con todas sus letras, familias completas que no habían tenido posibilidad de otra manera de hacerse de un vehículo, tuvieron su vehículo para poder cumplir con sus necesidades cotidianas, laborales y familiares. Hay una población muy alta de trabajadores de la maquila con un servicio pésimo de transporte público y caro además, y todas esas familias compraron sus vehículos chuecos. Hubo problemas de muchos de accidentes de tránsito porque aprendieron a manejar en ellos muchos, y familias muy pobres hicieron de sus vehículos y no eran garras, eran buenos vehículos. Y provocó toda esta transformación del rostro urbano de Chihuahua. Es muy importante mencionarlo porque también trajo aparejado problemas de seguridad pública. Porque no traen placas, porque no hay registro, porque era muy fácil que el delincuente se robaran vehículos chuecos para cometer delitos y luego los dejaban abandonados. Y fíjense ustedes, y tú, Armando, que esto provocó que no conozco otro caso, que un gobernador de un estado
como fue el caso del priista Patricio Martínez, planteara la regularización de vehículos, que se supone no le corresponde, es una facultad federal, pero él lo argumentó ante el Congreso como una cuestión de seguridad pública. Entonces, por razones de seguridad pública, es necesario regularizar los vehículos, ponerles una placa, tenerlos identificados, y funcionó. Y claro, el panismo se opuso con todo, los diputados panistas dijeron cosas que en muchas partes tenían razón, que era un afán recaudatorio del gobernador Patricio Martínez, pero alivió en gran parte la situación de muchas familias que vivían con el alma en vilo, pensando que en cualquier momento les podían confiscar su carro, y también ayudó a disminuir el problema de quienes hacen negocio con estos vehículos, porque los detectaron y tuvieron que registrarse y entrar en orden algunos de los importadores de vehículos. Daniel. Mencionarlo como ese fenómeno socioeconómico tan interesante que se dio. Así lo es. Daniel, 10:30, para que te puedas ir ya ahora sí contento, nada más, danos un comentario sobre el tema de los funcionarios, por favor, para bueno, no quedarnos sin tu opinión. Bueno, daré uno nada más. Bueno, dos en 2 minutos. Uno, no sabemos qué va a pasar con uno de los más importantes funcionarios que es como es el fiscal general del Estado. Ese es un tema que se cocina por separado, porque el actual fiscal general tiene un nombramiento de, me parece que 5 o 7 años vigente por disposición de la Constitución del Estado y de la ley, 5 años. 5. Y en sus declaraciones él ha sido contradictorio. Una vez dijo públicamente que yo tengo un compromiso con Jaime Bonilla y si se va él me voy yo. Lo dijo públicamente hace tiempo. Y después, en otra declaración más reciente, dijo yo tengo un nombramiento de 5 años, se tiene que respetar mi nombramiento. Hay esos dos momentos. Entonces no sabemos qué va a pasar con el fiscal general del Estado. Personalmente me parece que debería dejar ya la fiscalía. No es una persona que haya despertado una gran confianza pública, como tendría que ser un funcionario que presumiblemente tendría que ser autónomo. Aparte de que el decreto de reformas constitucionales por el que fue nombrado es un decreto contrario a la Constitución y está impugnado en tribunales federales. Ahí termino con ese punto. Y solo me refiero muy brevemente al secretario de Hacienda ya anunciado por la gobernadora Marina del Pilar. Marco Moreno Mejía es sabido, está publicitado, es una persona muy cercana, muy vinculada con el gobierno panista de Kiko Vega, con los gobiernos panistas. Contribuyó de alguna manera a instalar las APPs en Baja California. Hay que destacar eso, es un funcionario marcado por el tema APPs en el que él personalmente ha participado y que el presidente de la República afortunadamente ya por lo menos 2 veces en semanas recientes ha dicho eso ya no más APPs, ha dicho el presidente de la República. Yo espero que Marina del Pilar, la gobernadora, tenga oídos para ese no más APPs, porque son verdaderamente mecanismos creados para hacerse rico a costa del gobierno del Estado. Entonces, esos son mis 2 señalamientos. Sí. Agradezco mucho, me despido y les mando un saludo a los 4. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Y hasta luego. Creo que la propuesta que le vamos a hacer a Armando es que, así como tú, también haga nada más una entrada sobre el tema, y es tan importante el tema que necesitamos dedicarle un programa. Sí. Entonces, que nos des también tú, Armando, una opinión general de entrada. Y sí me interesa muchísimo, no lo tomé en cuenta, que nos incluyas, es otro tema, alguna información sobre la concentración del 20 de noviembre en la Ciudad de México a la que ha convocado el presidente. ¿Qué significado tiene volver a rescatar en esta dimensión
el festejo de la Revolución Mexicana, que Vicente Fox había dicho, ya se acabó eso, ya no más desfiles, ya nada de estar conmemorando la Revolución Mexicana, no existe, no existió ya. Entonces, Nos vemos por la tarde. Gracias, Daniel, muy amable. Gracias, Daniel, y bueno, si acepta la propuesta, Armando, podemos desarrollar el tema con más amplitud del gabinete, nada más si quieres darnos un entre y decirnos algo sobre la concentración a la que está convocando el presidente y trabajando pues muchos de ustedes de Morena para que asista la gente. Bueno, estaba pendiente el tema de lo que tú comentabas sobre digamos, la visión sociológica del tema de la regularización de los autos. No sé si quieres que por supuesto, también, claro, sí, comente al respecto. Bueno, sobre ese tema, mira, tenemos un problema en México derivado, como muchos otros, de nuestra vecindad con los Estados Unidos. Es la importación de modelos, de hábitos, de formas de ser y hasta de convivir. Estados Unidos es un país que hizo de la industria automotriz uno de los pilares más importantes de su economía, de su progreso económico, de su desarrollo económico, vamos a llamarlo así. Ahora hasta de su cultura. Así es. Y en Estados Unidos, el ser propietario de un vehículo es casi parte de la identidad propia del norteamericano. Y eso, de una u otra manera, se traslada a nuestro país y sobre todo a las ciudades fronterizas. Por ese intercambio cultural y de todo tipo que se da entre las poblaciones en las fronteras. La frontera como un espacio es un contexto muy específico. Bueno, la sociología tiene una rama que es la sociología de la frontera, ¿verdad? Que se especializa en el análisis de los problemas sociales que se presentan en estos espacios geográficos llamados fronteras. Entonces, no es raro que los habitantes de una ciudad fronteriza en cualquier parte del país, llámese Baja California, Ciudad Juárez, Matamoros, no sé, pues tengamos hasta cierto punto esa misma, digamos, propensión a adquirir un vehículo, a tener un vehículo. Bueno, ese sería, digamos, una especie así como de acercamiento, ¿no? Al por qué somos así tan propensos a adquirir vehículos y a que cada quien tenga el suyo. Evidentemente en las clases bajas esto es difícil y bueno, los autos de segunda mano resuelven el problema, ¿no? O digamos que satisfacen parcialmente esta situación. El otro problema es un problema estructural que tenemos en casi todas las ciudades mexicanas y también, desde luego, las ciudades fronterizas. Ciudades en las que el crecimiento urbano es un crecimiento más acelerado que en otros lugares, por la migración que viene, ya sea que viene a establecerse en esta región del país como una oportunidad de vivir mejor, o también de quienes van con la pretensión de cruzar Estados Unidos, no lo logran y se quedan aquí en la frontera. Entonces, las ciudades fronterizas mexicanas crecen rápido, sin planeación, sin planeación. Y entonces, una ciudad, digamos, un elemento constitutivo de lo que es la vida en la ciudad, es la movilidad. Y si no existe un sistema de transporte público que resuelve el problema, te lo resuelve el vehículo particular. Entonces, también este es otro aliciente para que las personas compren un vehículo. Una familia debiera conformarse y ser suficiente contar con un vehículo, una familia. Y bueno, hay familias que tienen 2, 3 vehículos. En mi caso, en mi familia, tenemos más de un vehículo. Y es que no podemos depender de un solo vehículo porque las necesidades son diversas que
nos obligan a trasladarnos de un lugar a otro de la ciudad, y si no hay un eficiente transporte público, pues en la torre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tengo posibilidades de comprarme un vehículo, me lo compro, porque me resuelve un problema. Entonces, hay estos factores, me mencioné solamente dos, ¿no? Esta cuestión, vaya, casi de carácter cultural, y esta otra, que es un problema de urbanismo, ¿no? De planeación, de desarrollo organizado de las sociedades, de las ciudades, que no se da, ni en la frontera ni en otras partes, ¿no? Pero que en el caso de las fronteras es todavía más crítico. Son ciudades con un crecimiento muy rápido. Sí. Y bueno, primero se genera la necesidad y luego das la solución en vez de prever y de planear a largo plazo. Aquí en Ensenada tenemos un Instituto Municipal de Investigaciones, no me acuerdo cuál es el nombre, es el IMIR. Ajá, que bueno, debe de ser este tipo de estudios, ¿verdad? Y plantear cosas, pero una cosa es tener un programa y otra cosa es poderlo llevar a cabo por falta de financiamiento, ¿no? Entonces, pues se podrán hacer programas y planes y todo, pero en Ensenada seguimos siendo una ciudad que está cada día complicándose más el tema de la movilidad. Sí. En Tijuana ni se diga. Es el Instituto Municipal, perdón, es el Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Y planeación. Existen en todos los municipios y en todas partes es lo mismo. Están pintados. Porque algunos, aunque hacen trabajos muy buenos de investigación y planeación, las autoridades municipales jamás los toman. Es el caso de Ensenada. Sí, así es. Ensenada tiene, cuando menos desde que estaba Manuel Montenegro, proyectos para mejorar la urbanización de la ciudad y obviamente manejar todo el tema de las vialidades, en donde el peatón pudiera reasumir, y esto se lo tengo que yo reconocer a Manuel Montenegro. Tuvieron estos proyectos a través de estos institutos, antes incluso por la misma COPLADEM, y simple y sencillamente no ha habido alcaldía que haya dicho, ¿saben qué? Vamos a echar esto a andar. ¿Y sabes por qué, Armando? Por lo que tú estás mencionando. Tenemos un súper cacicazgo con el tema del transporte público en todo el país. Y un modelo gringo de desarrollo que... Está terrible. Esto de la política de movilidad, que en el fondo de lo que se trata es de darle vuelta, ¿no, Armando? Darle vuelta a lo que tenemos hoy y de que el transporte privado deje de ser el rey de la movilidad en las ciudades. Pero mucha culpa la tiene el transporte público. Que el transporte... Estas verdaderas mafias que se han formado y que han llegado finalmente a ser dominantes en las administraciones. Lo fueron con el PRI, lo han seguido haciendo con el PAN, y desafortunadamente, Armando, lo que estamos viendo es que continúa todavía con este gobierno municipal que preside alguien que llega a través del Partido MUE. Sí, y para terminar, nada más antes de que continúes, por favor, Armando, el hecho de que en la movilidad democrática moderna, y lo podemos ver en los países más desarrollados europeos, lo que domina es la bicicleta. Es increíble ver cómo se traslada la gente y cómo son miles y miles de bicicleteros moviéndose por las calles más famosas de Londres, de Francia. Y aquí usar la bicicleta casi te ponen como pueblo bicicletero en sentido peyorativo. Entonces, la bicicleta y la movilidad peatonal como centro, como corazón de lo que debe ser el transporte, junto con un transporte público sano, correcto. Y es que esto tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Claro. La movilidad debe ser objeto de una política pública, municipal, estatal incluso, de tal suerte que haya una planeación. Las políticas públicas surgen ante la necesidad de dar respuestas racionales a los problemas sociales. Y cuando hablo de respuestas racionales, es decir, basadas en estudios de carácter científico que permitan hacer diagnósticos adecuados y plantear soluciones que permitan resolver el problema de la mejor manera y con el mejor gasto, con el menor gasto posible, ¿no? Es para hacer un uso racional de los recursos públicos. Claro. Y el problema es que en las administraciones
públicas, municipales y estatales, ¿verdad? Muchas dependencias, muchas políticas públicas se realizan precisamente sin la participación, no me gusta la palabra, pero la voy a decir, de los expertos, es decir, de gente que tenga la calificación para poder hacer un diagnóstico y poder hacer planteamientos de solución racionales. Y entonces vemos muchas dependencias que quien las maneja, pues es el que participó en la campaña, es el que es amigo del alcalde o del gobernador, es el que, ya sabemos, ¿no? Le llamaba un presidente norteamericano de apellido Wilson, le llamaba el spoil system, ¿no? Y entonces el servicio civil de carrera tenía el propósito de ir acabando con eso, de que la gente que estuviese en la administración pública fuese gente profesional, capacitada para eso. No hemos llegado a ese nivel todavía en nuestro país, ¿eh? De hecho, yo estoy recordando que uno de los agravios que tiene pendiente esta administración, aunque la administración estatal que está terminando, es precisamente que durante estos 2 años de gobierno de Jaime Bonilla Valdés, hay que recordar que él también succionó de los municipios el tema de la movilidad. Acuérdense, él creó incluso una instancia estatal para asumir esas funciones, quitárselas a los ayuntamientos, a los municipios, ¿sí? Y ser el que determinaría incluso las políticas públicas en materia de movilidad urbana. Y eso generó una enorme inconformidad entre los que tú estás diciendo en este momento, Armando, entre los especialistas, la gente que tiene años, fundamentalmente a organizaciones sociales civiles que han estado promoviendo la movilidad desde hace 2, 3, 4 décadas atrás, aquí en Baja California, y que con esto que hizo Jaime Bonilla, de succionar ese sector, pues lo único que buscaba era precisamente tener el control absoluto del transporte. Eso era todo, en eso se limitó todo el tema de la movilidad urbana en Baja California, con esta expropiación que hace de esa función pública de los municipios hacia el Estado, hacia el gobierno del Estado. Yo quisiera que Marina del Pilar repensara este tema, este agravio que tenemos, uno de los, te digo, muchísimos agravios que tenemos en Baja California con este gobierno que está pues saliendo, y que de nueva cuenta le regrese esta función, estas políticas de Estado a los municipios, y bueno, al menos los ciudadanos que tengamos la oportunidad de buscar la forma de que estas políticas públicas, vos, Romero, nos lo ha dicho aquí, tú conoces esa voz. Sí, más allá que apruebe ya hay una ley de movilidad social que significó una reforma constitucional. Fíjate, es tan interesante, Armando, que fue, yo creo que es, si no la única de las pocas que nacieron desde la sociedad como iniciativas, las presentaron al Poder Legislativo, se aprobó por unanimidad y está sustentada en políticas modernas de movilidad, y falta que se apruebe la correspondiente aquí en Baja California, porque se aprobó una, pero queda muy rezagada, una que se armonice con esta ley federal. Bueno, era lo último que yo quería comentar. Sí, no, yo quería complementarlo con esta idea que creo yo que es muy oportuno decirlo en este momento, porque estás dando en uno de los ejes centrales del por qué tenemos este problema también con el tema de los autos chocolate. Claro. En fin, ahí le paro. Adelante. Sí, bueno, y nada más para terminar con el tema, y no es nada más un problema de tener un eficiente servicio de transporte público, sino también de replanificación del desarrollo urbano de las ciudades. Porque los norteamericanos, en aras de el automóvil, la industria automotriz y todo esto, bueno, diseñó sus ciudades o las ha rediseñado en función de esto, ¿no? Y por eso tienen esas amplias avenidas, los freeways, etcétera, etcétera, y un sistema en donde la gente necesita forzosamente el vehículo para poder satisfacer sus necesidades de obtener lo necesario para vivir. Tienes que ir al súper
y te montas en tu carro, te subes al freeway y llegas al centro comercial, donde están las tiendas y todo, ¿no? Que ya conocemos, por los que vivimos aquí en la frontera y hemos tenido oportunidad de pasar a Estados Unidos, cómo está esa situación. Bueno, acá en México se pretende hacer lo mismo, pero sin las vialidades, entonces un relajo en el tráfico, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacen otras ciudades? ¿Cómo han hecho otras ciudades donde, por ejemplo, la gente camina, que es muy bueno para la salud, ¿no? O va en bicicleta. Pues que todo está relativamente cerca, aunque la ciudad sea grande. Es decir, pensar en ciudades organizadas a manera como de modular, por ejemplo, no sé si será la palabra correcta, ¿no? En donde la persona de un barrio, de un sector de la ciudad, no necesite cruzar toda la ciudad para ir a resolver sus necesidades de comprar cosas, sino que todo lo tenga cerca y que pueda ir o caminando o en bicicleta, ¿no? Porque tampoco le vas a pedir tú a un obrero que vive en la colonia 89, pues que se traslade en bicicleta a trabajar en el ejido Chapultepec. Pues a qué horas llega, ¿no? No puede. Pero en cambio, si hay una planificación del desarrollo urbano que contemple este tipo de situaciones y procure hacer de las ciudades entes más eficientes en su funcionamiento, pues evidentemente que vas a resolver muchos problemas y tener carro se va a convertir hasta en algo superfluo, ¿no? Como sucede en muchas ocasiones. Sí, llegas rápido, pero para que encuentres dónde estacionarte, no hayas ni dónde dejar el carro. En algunas ciudades, ya incluso de Estados Unidos, en donde tienen buen servicio de transporte público, la gente prefiere dejar su carro en la cochera e irse a trabajar en el transporte público porque se evita un montón de problemas, ¿verdad? Bueno, es un problema estructural, ¿no? Entonces, que incluso hay en la que Ciudad verlo de México, así. Armando, perdón, Armando, incluso en la Ciudad de México, ya a mí ya me tocó conocer muchas familias que reflejan algo que está sucediendo masivamente. La gente que vive en donde terminan las líneas del metro, o sea, la periferia de la ciudad, deja sus vehículos, que se tiene que mover de muy lejos, deja sus vehículos cerca de la estación del metro y luego ya toma el metro y se mueve en metro o en taxis, porque le sale más económico, más práctico para evitar los embotellamientos, para evitar el cobro tan alto de estar pagando estacionamientos diario y el peligro también de que le roben su carro. Entonces mejor encuentran la manera, si se trasladan de colonias muy lejanas, de dejar sus carros en algún lugar específico, seguro, y luego ya empezar a moverse en transporte público en la ciudad, sea metro, sea metrobús o sean taxis. Pero se requiere de un sistema de transporte público eficiente, ¿no? Bueno, claro. Muy bien. En cuanto al tema de los funcionarios, así como la entrada, ¿no? Sí. Para luego discutirlo con más... Yo sí creo que hay que verlo con más detalle, con más detenimiento. Está apenas en el proceso, no ha culminado y hay que ver. Pero mira, yo tengo una convicción en el sentido de que cuando se instala un gobierno que evidentemente viene de una elección en los contextos políticos como el nuestro, ¿no? En donde los gobiernos son a través de una elección y en donde esa elección es por conducto de partidos políticos. Bueno, debe haber una correspondencia entre la formación política que lleva a esos funcionarios a ocupar las posiciones ejecutivas o de gobierno, ¿sí? Estoy hablando específicamente de gobiernos municipales, estatales y federales. No me refiero a las cámaras de diputados, ese es otro cantar. Al parlamento, pues, sino al gobierno, lo que es el gobierno, ¿no? La composición de ese gobierno
en términos de los funcionarios que asumen las responsabilidades, debe de tener una congruencia con la organización política, el proyecto político, el planteamiento político que representa el partido que los lleva al poder. En otras palabras, un gobierno que emana de un partido X, Morena, por ejemplo, creo que su gobierno debe estar compuesto en una buena medida, no digo que absolutamente, pero una buena medida, de personas que hayan surgido de ese partido, que tengan la ideología de ese partido, que hayan hecho propios los principios de ese partido y que su desempeño en la función pública va a contribuir al fortalecimiento de ese proyecto. Si bien es cierto, quien gobierna, gobierna para todos, lo cierto también es que hay formas de gobernar para todos distintas y sobre todo le imprimen su sello a las políticas públicas, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante que los gobiernos emanados de un partido político, cualquiera que éste sea, sus funcionarios, la columna vertebral de su gobierno, esté representada por personalidades vinculadas política, ideológica y organizativamente con el partido que los llevó al poder. Claro. A fin de que se pueda ser congruente en la aplicación del programa que se va a llevar a cabo. Porque lo que está detrás de una elección en donde son los partidos políticos los que postulan los candidatos, que es el sistema mexicano, porque hay otros, ¿no?, que luego dicen que no son democráticos, pero que son distintos, en donde no hay partidos políticos en las elecciones, ¿verdad? Es otra forma, pero bueno, en el caso específico de la democracia liberal dominante en el hemisferio occidental, y ya se ha expandido a muchas otras partes del mundo, es que los partidos políticos son el instrumento, ¿no?, por excelencia para que las personas lleguen al poder. Es más, en la Constitución mexicana establece que una función específica de los partidos políticos y por las cuales son considerados instituciones de interés público es que tienen la obligación de integrar los órganos del poder, ¿no? Entonces, bueno, en el caso concreto de los gobiernos, pues, o sea, municipales, estatales y federales, creo que la columna vertebral de esos gobiernos debe ser gente representativa de esos partidos. ¿Por qué? Porque representan un proyecto, tienen una plataforma, registran una plataforma, ¿no?, que están obligados a cumplir. Y esa plataforma tiene intenciones. Claro, todos dicen, pues es que la intención es hacer un buen gobierno y beneficiar a la gente, pero hay distintas maneras de entender eso. Por eso hay partidos, por eso la gente se organiza de manera distinta. Si todos pensáramos igual, ¿cuál sería el propósito? Oye, ¿no? Armando, y sobre todo en algo que tú siempre has insistido muchísimo, especialmente cuando se trata de un partido que está proponiendo un cambio de régimen, no nada más un cambio de gobernantes, un cambio de régimen. Entonces, si estás proponiendo ese cambio de régimen, tienes que asegurar que llegue al gobierno, pues aquellos políticos, militantes, preparados que los tienen, ¿verdad?, capaces que los tienen para poder aplicar las políticas diferentes a las que aplicaron los gobiernos anteriores, que la gente votó ya en contra de ellos. La gente Así es, y además porque hay, insisto, pues las formas son importantes. O sea, si un partido político tiene un programa, tiene una plataforma electoral y tiene propósitos políticos para el largo plazo, ¿sí?, en donde la función de gobierno es importante, bueno, requiere que los funcionarios que estén en las posiciones tengan esa mentalidad, porque si no la tienen, bueno, pues es natural que hagan lo que
ellos creen que hay que hacer y no necesariamente lo que el partido o la formación política o la corriente política que los llevó que constituyó ese gobierno plantea que hay que hacer. O sea, yo no me explico, por ejemplo, si un partido político tiene una visión de lo que es el desarrollo económico de un país o de una región un estado o un municipio, bueno, ponga, ¿sí?, como funcionario a una persona que no piense de esa manera y que entonces actúe desde esa función que es crítica para el gobierno con principios distintos a los que animan a ese gobierno. Bueno, yo pongo el caso muy concreto del señor Ursúa, que tuvo un conflicto porque él tenía una manera de entender su función que estaba en contra del planteamiento que se había hecho originalmente, el que sostenía el presidente de la República. Y la causa de su salida, acuérdate bien, fue que él presentó un proyecto de plan de desarrollo que el propio presidente dijo era muy neoliberal, ¿no? Exactamente. Y como no lo quiso corregir, bueno, pues si no puedes, muchas gracias, ahí nos vemos, pon uno que sí pueda, o que esté de acuerdo con estas cosas, ¿no? Sí. En la forma, incluso, como se trata a la gente. Si vas a poner en los cargos de función pública, tú que pregonas, el caso de Morena, que el poder es una vocación de servicio, en donde quien gobierna, quien ejerce el poder, manda obedeciendo, pues no puedes poner a un funcionario que cree que él es el depositario del poder y manda mandando, como ha sido lo tradicional. Sí. Entonces, yo tendría reservas con aquellos funcionarios públicos que vienen de otras corrientes políticas, ¿sí? Tendría reservas de que fueran o ocuparan cargos de poder en la gestión pública y que hayan estado actuando en su pasado con esa visión del poder como el principio de autoridad, pues, ¿no? Sí. Yo soy el poder, yo soy el que mando, y no se deben al pueblo. El no deberse al pueblo es la causa de la corrupción. Se sienten con el poder, con el derecho de hacer cosas a espaldas de la gente. Le pasó a Bonilla al principio. Totalmente. Le pasó no solamente con su aspiración de los 5 años a los que no tenía derecho. Pero me refiero concretamente a funcionarios, ¿no? Concretamente a funcionarios. Sí. Puso en la oficialía mayor a una persona que la tuvo que quitar porque andaba pidiendo moches. Así es. ¿En qué cabeza cabe? Pues, o sea, se supone que debes de tomar decisiones congruentes con los principios de la organización y del proyecto con el que te comprometiste. Si va, o como pasó con Ayala, pues, ¿no? Sí. Que tenía allí como suplente a alguien que había estado acusado de también andar pidiendo moches, ¿no? Sí, sí, sí. Y que metió a su planilla o que pone como secretario del ayuntamiento a una persona que no es de Morena, ¿sí? Y que a la hora de hacer una maniobra, pues lo embarra con esta asamblea, con esta reunión de cabildo que le está costando tener una demanda de juicio político. O sea, tiene que haber congruencia. Entonces, a mí me parece que habría que ver de manera natural, ¿verdad? Hay un gabinete que se está constituyendo, bueno, hay personas, pueden ser de Morena, pueden no ser de Morena, pero si no son gentes comprometidas con el proyecto y que realmente se hayan interiorizado de lo que es el proyecto de Morena, bueno, pues ahí hay elementos para el juicio y para la crítica. Así es, Armando. Yo planteaba que había que morenizar el gobierno municipal. Y cuando decía morenizar, no es que a puros de Morena voy a poner, no, pero
tienen que prevalecer los principios de la organización en el ejercicio del poder. Pueden haber y en eso es muy importante, es muy importante que quien está al frente sea una persona que haya dado muestra de estar comprometido con ello. Tú acuñaste un concepto que a nosotros nos convence mucho. Pueden venir, cuando una fuerza política avanza de manera triunfante, va acumulando cada vez más fuerza y más simpatía, ¿no? Entonces llega a atraer, se convierte como en un imán, ¿verdad? Y atrae también gente, obviamente, de otros partidos políticos. Y esto se vale. Así se da incluso por las vías pacíficas y también por las vías armadas. Así se dan los cambios. Se atrae gente que estaba del otro lado, también se vienen aquí a esta fuerza creciente. Pero una cosa es que se vengan a esta fuerza creciente a aplicar, ¿verdad?, los principios, los programas, las normas que está proponiendo esta fuerza, y otra es, como tú lo dijiste con mucha certeza, a colonizar y pues a revolcar la gata, a simular, a presentarnos la misma gata pero revolcada, ¿verdad?, con otras siglas. Es que mira, el cambio de régimen implica una transformación en la forma de hacer política, de ejercer el poder. Una forma distinta de desempeñarse en la función pública. Entonces, el funcionario de Morena, vamos a ser concretos, que llega a ocupar una función pública, sea miembro o no del partido, bueno, ya es funcionario de un gobierno de Morena, tiene que innovar, tiene que transformar la forma de hacer su trabajo en la administración pública. Si esa persona viene ya con una formación o una deformación, ¿no?, e intenta hacer lo mismo, pues por más que lo haya nombrado alguien de Morena, la verdad es que no va a cumplir con las expectativas que se esperan de él. Y ahí viene la inconformidad de la gente, particularmente de la gente que forma parte de ese partido, ¿no? O sea, no es posible que los funcionarios públicos de Morena gobiernen como gobernaban los priistas o como gobernaban los panistas, ¿no? Armando, entonces, creo que vamos a tener que tomar gran parte de todo esto que has dicho para ponerlo como introducción al próximo programa donde entremos ya al análisis del gabinete. Mira, aquí hay que ver otro aspecto, porque no es nada más la cuestión política, es también la capacidad de la persona, es decir, el perfil de la persona, el perfil profesional de la persona. Bueno, vas a nombrar a alguien en una responsabilidad de gobierno que requiere de capacidad, por ejemplo, secretario de Finanzas. Bueno, pues necesitas a alguien que sepa de eso. Tal vez pueda suceder, darse el caso de que el partido que llega al poder, bueno, no tenga gente con ese perfil, o que lo tenga, pero que haya otros más capacitados en ese perfil. Ah, bueno, se vale echar mano, sí, pero edúcalo, reedúcalo, ¿no? Entonces, yo no digo que no hay que poner a fulano que porque tiene pasado priista, porque tiene pasado panista. Ah, bueno, pero que pase por un periodo de reeducación. Que pase por un periodo y que sepa qué es lo que se espera de él. Y que sepa que independientemente de sus atributos profesionales, si no satisface las expectativas que de él se esperan desde el punto de vista de la manera como se va a gobernar, que se vaya. Fue lo que una mayor participación de la sociedad también. Fue lo que le pasó, al señor Ursúa, pues, ¿no? Muy capacitado en su, nadie lo pone en duda, yo un poquito, pero en el momento en que su forma de desempeñarse en el cargo contradijo la forma como se viene pregonando que hay que ser, le dieron aire, ¿no? Sí. Y tuvo que dejar la Secretaría de Hacienda. Buen ejemplo. Rosy Eaton, lo puedes sintetizar así. Muchísimas gracias, Rosy. Un abrazo para ti. Un abrazo, Rosy. Dice, actualmente Morena está permeada
de infinidad de priistas, panistas, etcétera, etcétera. Esta situación me recuerda cuando el Partido Acción Nacional llegó tan alto que ocupó la presidencia de la República. En las reuniones te encontrabas hasta exmilitantes del Partido de la Revolución Democrática. Aquí es donde observamos a los mercenarios de la política, quienes no se identifican con los principios de los partidos, sino que se identifican con el poder y con el dinero que pueden adquirir. Y bueno, yo tenía 11 perfiles por ahí ya identificados. De esos 11 los vamos a dejar, pero simple y sencillamente yo inicié el programa diciendo que se va a estrenar un nuevo gobierno, uno más, aquí, dominado por los empresarios, por un sector muy importante de los empresarios, porque los perfiles que he encontrado precisamente nos hablan de que la inmensa mayoría tienen un perfil empresarial, y no es porque el hecho de que el ser empresario sea malo, no es así, no, por favor no lo tomen por ahí. No, las pero... personas de las que estoy hablando en este momento, que me están escuchando, no crean que hay un prejuicio con el sector empresarial. No, pero es que hay un grupo de empresarios que tienen años, tienen décadas gobernando Baja California. Y lo único que sucede es que se cambian de partido. O sea, desafortunadamente a veces los partidos son tan laxos, ¿sí? No me quiero referir a lo particular a alguien, pero son muy laxos. Y yo entiendo que tratan de buscar crear cuadros o buscar finalmente también trascender en sus administraciones, pero se van a buscar más de lo mismo. Y en los perfiles que yo he encontrado, incluso hay personajes, hombres y mujeres, que han sido señalados públicamente de haber cometido presuntas irregularidades graves, ¿sí? Graves. Y ahí están. Bueno, serían 12 si sumo a Miriam Cano, que bueno, me estaba acordando de cuestiones ilegales. Pero bueno, ahí le paro. Pero para el siguiente programa, Armando, muchas gracias, Rosy. Muy amable, Rosito. Gracias. Por tu comentario. Pues Armando, creo que has hecho una introducción muy buena para el programa del próximo lunes, y ya con más información incluso, pues ya podemos estar analizando los perfiles de los funcionarios que se proponen y del gabinete en su conjunto, así como, y es porque es indispensable, va de la mano de los cambios que va a hacer Marina del Pilar en la composición del gabinete, no en cuanto a las personas, sino en cuanto a las instituciones. Esto que decía hace un momento Daniel, ¿qué va a suceder con el fiscal? Pues por lo pronto ya hay una propuesta muy clara, una visión muy clara de Marina de qué sí va a suceder con la Secretaría de Seguridad Pública, que se había desaparecido para integrarla prácticamente a la Fiscalía. Y también otros cambios que se están planteando en la composición del gabinete. Entonces, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista del perfil personal de los funcionarios, personal en cuanto a su trayectoria política y sus antecedentes, y con este marco que tú acabas de mencionar de la necesidad de que llegue la cuarta transformación a Baja California, que es lo que se prometió. Armando, muchas gracias. Pues no, nada más dinos a quién están convocando para el 20 de noviembre, es pasado mañana. No, el 20 de noviembre. Perdón, sí, es cierto, es octubre. Estamos en octubre, sí. No, creo que la movilización masiva será el 1 de diciembre. Sí. En el Zócalo de la Ciudad de México, después del informe, el presidente se va a ir al Zócalo y creo que ahí va a ser la concentración, porque se había pensado inicialmente el 20 de noviembre, pero me parece que prevaleció ahí la idea de no opacar el aniversario de la revolución, ¿no? De la consumación de la Revolución Mexicana. Entonces se prefirió trasladar unas semanas la movilización al día del informe, a los 3 años de haber asumido la presidencia, ¿no? Y bueno, se está convocando al pueblo en general, y evidentemente pues Morena hará su parte de estar presente. Ya varios compañeros andamos ahí viendo esto, la posibilidad de estar ahí. Ojalá el semáforo siga en verde para entonces,
y que no haya esa limitante, ¿no? Para muchos de acudir a la Ciudad de México y de estar más o menos tranquilos en cuanto a la seguridad de no contraer el virus, ¿no? Entonces, bueno, pues así está planteada la situación, ¿no? Y se trata, desde el punto de vista de Morena, de hacer una movilización muy fuerte ese día para respaldar al presidente de la República y sus propuestas, sus proyectos de reformas constitucionales. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias, Armando. Nos Al contrario, gracias a ustedes. Nos vemos. Muy bonita semana. Gracias. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, gracias por seguir este programa y compártalo con sus contactos en redes sociales.